En las grandes ligas, un contrato millonario es la máxima promesa, el reconocimiento más alto que un equipo puede otorgar a un jugador. Millones de dólares depositados en la confianza, el talento y la expectativa de que ese hombre cambiará la historia de una franquicia. Pero la historia del béisbol está llena de momentos en los que ese sueño se derrumbó. Y cuando hablamos de jugadores latinos, la historia toma un tinte aún más intenso, porque detrás de esos contratos no solo hay dinero, sino también la presión de representar a toda una cultura, de cargar el peso de una nación en cada swing, en cada lanzamiento, en cada jugada. Hoy vamos a recorrer los 7 contratos millonarios de jugadores latinos que más expectativas generaron y menos resultados entregaron. No importa el origen, no importa el talento demostrado, el béisbol es implacable, y estas historias lo confirman. El dinero no garantiza nada. Número 7. Rusney Castillo, $82 millones, 7 años. Eso fue lo que los Boston Red Sox pusieron sobre la mesa en el verano del 2014 para traer desde Cuba a uno de los prospectos más codiciados del mundo. Castillo era explosivo, joven, con una velocidad electrizante y un brazo que prometía. Los scouts lo comparaban con los mejores jardineros del planeta. Boston creyó haber encontrado una gema cubana. La realidad fue otra. Rusney Castillo nunca pudo consolidarse como titular en las grandes ligas. Año tras año, el equipo lo mandaba a las ligas menores, pagándole su millonario salario, mientras él acumulaba turnos en Pawtucket en vez de en Fenway Park. Jugó apenas 158 partidos en 6 temporadas de grandes ligas. Durante esos años, la ciudad de Boston seguía esperando, los fanáticos seguían preguntando, y la respuesta nunca llegó. Castillo se fue convirtiendo en uno de los contratos más invisibles de la historia moderna de la MLB. Un fantasma en el sistema de ligas menores, con un cheque de 7 cifras y un sueño que nunca encontró el terreno donde aterrizar. Número 6. José Reyes, $106 millones, 6 años. En diciembre del 2011, los Miami Marlins hicieron lo impensable. Acababan de estrenar un nuevo estadio. Tenían dueños con ambición declarada y querían mostrar al mundo que Miami era una ciudad de béisbol, de grandes ligas. Firmaron a su propio hijo pródigo, el shortstop dominicano más emocionante de su generación. José Reyes era velocidad pura, alegría en el terreno, un jugador que hacía que los fanáticos se levantaran de sus asientos. El contrato era el más grande de la historia de la franquicia, pero lo que ocurrió después fue una de las mayores traiciones en la historia reciente del béisbol. Antes de que Reyes siquiera pudiera asentarse en el uniforme marlín, el equipo desmanteló todo. En noviembre del 2012, apenas un año después de la firma más grande de su historia, los Marlins lo enviaron a Toronto junto a otras estrellas, en lo que se conoce como uno de los traspasos más vergonzosos del deporte moderno. El sueño de Reyes en Miami duró exactamente 160 partidos. Número 5. Pablo Sandoval, $95 millones, 5 años. Cuando el Panda llegó a Boston en noviembre del 2014, la ciudad lo recibió como a un héroe. Acababa de ganar 3 anillos de la Serie Mundial con San Francisco, y su historial en la postemporada era legendario. Los Red Sox querían un bateador clutch, un ganador comprobado. Pagaron por eso, pero lo que llegó al Spring Training del 2015 no fue el Panda que brilló en San Francisco. Fue un jugador fuera de forma, con la condición física comprometida y sin el ritmo que lo hacía temible. En su primera temporada, bateó para 245 con apenas 10 cuadrangulares. Su defensa en tercera base fue un desastre constante, y entonces llegó el momento que lo definió para siempre en Boston, el cinturón roto, un cinturón que no aguantó la presión durante un swing. Las redes sociales lo destruyeron. Su sobrepeso pasó de ser una anécdota simpática a convertirse en un escándalo público. En el 2016, jugó apenas 3 partidos antes de una cirugía en el hombro. Boston lo liberó en el 2017, comiéndose 50 millones de salario restante. El Kung Fu Panda había dejado de rugir. Número 4. Adrián González, $154 millones, 7 años. En agosto del 2011, los Boston Red Sox firmaron al primera base mexicano, considerado uno de los mejores bateadores de contacto del planeta. González llegó como la pieza central de un equipo que se soñaba campeón. Bateó más de 300 en su primera temporada completa con Boston, y parecía que la inversión iba a rendir frutos. Pero la temporada de 2012 fue un colapso colectivo que nadie anticipó. El equipo se hundió, el vestuario se fracturó, y la gerencia entró en pánico. Y entonces ocurrió algo sin precedentes. En agosto del 2012, apenas 13 meses después de firmar ese contrato histórico, Boston decidió deshacerse de él.
En el traspaso más masivo de la era moderna, los Red Sox enviaron a González a los Dodgers junto a Crawford y Beckett, pagando cientos de millones solo para liberar la nómina. Adrián González nunca cometió un error imperdonable en Boston, simplemente fue la víctima más cara de la decisión más desesperada de la franquicia. Un contrato de 7 años que duró exactamente 13 meses. Oye, si este video te está gustando, suscríbete al canal MLB Latinos y activa la campanita. Subimos historias como esta cada semana. Ahora sigamos con los 3 contratos más grandes y más decepcionantes de todos. Número 3. Hanley Ramírez. 88 millones de dólares. 4 años. Boston de nuevo. Los Red Sox tenían huecos en su alineación y, en noviembre del 2014, decidieron resolverlos con dinero. Hanley Ramírez había sido un shortstop de élite en Florida, con un bate explosivo y una personalidad imponente. Lo trasladaron al jardín izquierdo y le dieron el contrato. El problema fue inmediato y visible. Ramírez no parecía dispuesto a adaptarse a su nueva posición. Su actitud ante los errores defensivos generó controversia desde el primer mes. En el 2015, durante un juego crucial, una pelota le golpeó en el brazo y su reacción fue tan tibia que encendió un debate nacional sobre su compromiso. Bateó para 249 con 18 cuadrangulares, muy por debajo de lo esperado para su contrato. En años siguientes fue movido a primera base sin éxito. Su paso por Boston fue sinónimo de expectativas rotas, una actitud cuestionada y una producción insuficiente. Fue liberado en julio del 2018, 3 años antes del fin de su contrato. La estrella dominicana que Boston soñó nunca apareció. Número 2. Yoenis Céspedes. 110 millones de dólares. 4 años. El cubano más electrizante de su generación. Cuando Céspedes llegó a los Mets en el 2015, transformó una franquicia moribunda en aspirante a la Serie Mundial en solo 2 meses. Su poder, su carisma, su presencia eran algo que el béisbol rara vez había visto. Los Mets lo firmaron de largo plazo y la ciudad de Nueva York lo adoró. Pero lo que siguió fue una historia de lesiones acumuladas, misterio creciente y una desaparición gradual, que terminó de forma tan extraña que parece de ficción. Piernas, caderas, tobillos. En el 2019 desapareció toda la temporada. La razón oficial fue una fractura en el tobillo, sufrida en su rancho de Florida, mientras supuestamente huía de un jabalí salvaje. Y en el 2020, en plena pandemia y con el equipo en competencia activa, Céspedes simplemente no se presentó al estadio ese día. Sin aviso, sin explicación. Su agente informó horas después de que el jugador había optado por retirarse de la temporada. El hombre que salvó a los Mets se convirtió en el misterio más caro de Queens. Número 1. Robinson Cano. 240 millones de dólares. 10 años. El contrato más grande para un segunda base en la historia de las grandes ligas. Cuando Seattle firmó a Cano en diciembre del 2013, el mensaje fue claro. Los Mariners querían ser relevantes. Querían una superestrella que cambiara la narrativa de una franquicia que llevaba años sin llegar a postemporada. Y al principio funcionó. Cano fue elegante en la defensa, consistente en el bate, un líder visible en el dugout. Pero en el 2018 llegó el golpe que nadie esperaba. Robinson Cano fue suspendido por 80 juegos por violación de las políticas de sustancias prohibidas de la MLB. La suspensión sacudió los cimientos del contrato y de la imagen pública del dominicano. El hombre que había sido sinónimo de gracia y elegancia en el béisbol quedó marcado. Cuando regresó, su nivel había descendido notablemente. Fue enviado a los Mets en el 2019 y allí, en el 2021, fue suspendido nuevamente, esta vez por 162 juegos. 2 suspensiones por sustancias prohibidas, 240 millones de dólares y una reputación que nunca volvió a ser lo que fue. Robinson Cano, el jugador que muchos consideraban el heredero natural de Roberto Alomar, terminó siendo el símbolo más caro del fracaso de una era. 7 contratos, 7 historias en las que el dinero no pudo comprar lo que el béisbol exige: lesiones, actitud, decisiones cuestionables, suspensiones. La lista de razones es larga, pero hay una verdad que todos estos casos confirman. En el béisbol, los contratos se firman en papel, pero se ganan en el terreno, tarde tras tarde, swing tras swing, lanzamiento tras lanzamiento. Para los fanáticos latinos que seguimos este deporte con orgullo especial, estas historias duelen más, porque cuando un jugador de nuestra cultura cae de esa manera, la caída no es solo deportiva, es cultural, es emocional, es personal. Cada uno de estos hombres tuvo el talento, cada uno tuvo la oportunidad, y cada uno, por razones distintas, no pudo soportar el peso de lo que había prometido.
El béisbol no perdona el dinero, no perdona las expectativas rotas, solo recuerda lo que vio en el campo. Y eso, ningún contrato del mundo puede borrarlo. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal MLB Latinos si todavía no lo has hecho, activa la campanita para no perderte ningún video y déjanos en los comentarios cuál crees que fue el peor contrato de todos. Nos vemos en el próximo video.